Es la mañana. Es radio. Bueno, doctor de la Morena, Enrique, gracias al cual llevo yo unos cuantísimos años aquí en la radio, después de ese susto que me dio el médico de Luis del Olmo. Sí, de la sinusitis. Ya lo he contado. Sinusitis crónica, o en 3 días esto o te tengo que operar. Me curé, ya me encomendé a Enrique y desde entonces no he parado de hablar y aquí estoy. Pero la verdad es que todo eso tiene una correlación que vamos a explicar. A ver. Muy bien, muy bien. Bueno, te voy a presentar al profesor Carlos Cenjor, catedrático de otorrinolaringología, jefe del servicio de otorrinolaringología de la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, para mí es no solo profesionalmente, sino pues un gran amigo, ¿no? Es advisor de revistas de ellos internacionales. Es un hombre que ya cuando hacía la residencia en la Fundación tenía esa inquietud investigadora, y él tiene un servicio en la Fundación en el cual hace no solo parte clínica sino parte investigadora. Yo lo he visitado varias veces porque él sabe lo que a mí me gusta la investigación, y cuando tiene algo, Enrique, vente por aquí, te enseño, y me lo ha enseñado. O sea, ya te digo, a mí más que, además es pues muy amigo, y es una persona que siempre que le he necesitado, pues inmediatamente he estado con él. Y tiene además un hecho muy importante, que es maño. Bien, es maño. Estáis los maños hoy aquí. Puntúa en este programa. Esto tiene un problema, que es que se han librado de Cheminga a Dominga mandándolo a Madrid. Y no puede hacer algún médico para devolverlo a Rosario, de donde jamás debió salir. O sea, qué tragedia tenemos, Bueno, cambian hasta el acento. Quiero agradecerte lo primero, la presentación. Soy profesor titular, no catedrático, pero bueno. Bueno, hoy serías, con el PSOE serías tricatedrático. O sea, periodistas y profesores, ¿cuánto sufren de las cuerdas vocales? Que termina la jornada a las 5 de la tarde y cuando te entregan al niño la mitad no pueden prácticamente hablar. Uno de los que tiene un problema serio, que yo vengo diciéndolo en Zarzuela, es el rey. El rey tiene un problema que va a camino de la afonía crónica porque no acaba de cuidarse, y es un órgano fundamental, porque el rey básicamente lo que tiene es que hablar, oír, que eso es lo más penoso, porque hay cada plomazo y tienes que aguantar. La delegación de los sobrinos de la Berza que viene aquí y tal, y tienes que aguantar el rollo, pero encima tienes que contestar, la Berza hispana, tal cual. Pero luego tienes que hablar, y tal y como está España, va a tener hasta que pegar voces. Entonces, claro, no le puede fallar eso. Pero vamos a contar primero cómo es todo ese interior y por qué está conectado, cosas que aparentemente tiene tan poco que ver como la garganta, la nariz y el oído. Pues es muy interesante. Muchas gracias por invitarme a participar en el programa. Vamos a ver, yo siempre digo que el otorrino es el médico de los sentidos, y está tan conectado porque lo primero que hace el feto es oír. Al oír va almacenando una serie de sonidos que luego reproduce, y lo reproduce con el sistema de las cuerdas vocales. Pero si escucháramos hablar a alguien solo con las cuerdas vocales no le entenderíamos nada, saldrían unos sonidos extraños. Entonces, gracias al resto de las estructuras de la cabeza, es decir, lo que son la estructura de la lengua, que nos permite generar el lenguaje como tal, se puede hablar sin laringe, pero no sin lengua. Y por eso se llama lenguaje, claro. Porque y luego, gracias a que la cabeza, gracias a Dios, es algo hueca también, que si no pesaría demasiado. Sí. Entonces eso, tenemos los senos paranasales, que son espacios próximos a la nariz, que son cavidades resonadoras. Y entonces lo que es la boca y los senos son los que dan la impronta de cada voz, de cada timbre, cada tono, que es completamente diferente. O sea que eso está vacío porque tiene que estar así. Gracias a Dios. Lo malo es cuando ves vacío más arriba. No, o cuando se llena, que es el problema de la sinusitis, ¿verdad? O esos constipados en los Por eso tenemos esa voz tomada, porque se han ocupado cavidades de resonadores. Y esa es la relación, es decir, lo que se oye luego hay que repetirlo. Gracias a eso está el lenguaje. Y suena, claro, cuando algo no está bien, porque ese órgano está sucio, pues entonces suena mal. Efectivamente. ¿Y cuáles son las dolencias que llevan a los pacientes a un otorrino? ¿Fundamentalmente la sordera o tienen que ver con la voz, con las cuerdas vocales? Todo. Es que tradicionalmente se ha dicho que lo nuestro es la garganta, nariz y oídos. Entonces, todas las afectaciones de lo que es la boca, la garganta, la laringe, la deglución
y la audición, todas ellas vienen. Entonces, y no solo eso, también alteraciones correlativas o asociadas, como puede ser la olfacción o el gusto, que también están muy relacionados. Por eso te decimos que tenemos los sentidos ahí. A mí lo del oído me preocupa por el tema de los chavales jóvenes, cómo ponen la música, ¿no? Ese ritmo, ese sonido, esa repetición y sobre todo ese nivel. ¿Es problemático? ¿Podemos estar preparando una generación de sordos? Ya lo tenemos. O sea, lo que ocurre con el exceso de ruido, el organismo está preparado para un ruido razonable. Si excede, no damos tiempo a que se recuperen las estructuras del oído interno, con lo cual se agotan y van muriendo las células. Con el tiempo, primero mueren las más agudas y pues, progresivamente el resto. Eso se ve mucho en las sorderas profesionales, cuando hay gente que hoy en día en España la legislación es muy, muy buena y si se cumple, se protege muy bien. Cuando no se cumple, ¿qué es lo que pasaba? Pues que iban perdiendo audición, primero en agudos, que te dice, te oigo pero no te entiendo, sobre todo cuando hay 4 hablando. Eso es lo que pasa cuando bajan los agudos. Y poco a poco las demás. Pero además no se recuperaban. Yo creía que era matrimonial, y no, que es natural. Eso también puede ser matrimonial o incluso de pandilla a veces. Bueno, de pandilla es muy necesario desconectar, porque siempre está el plomazo, que es que no para. Pues si uno, y esos que llevan los chistes en un cuadernito, ahora en el móvil, ¿sabes? Bueno, eso, como te coja un sevillano chistoso con móvil, con archivo de chistes en el móvil, puedes fallecer. Bueno, nosotros mismos, que estamos todo el día pegados al teléfono y con el teléfono cerca y hablando y escuchando, pero, todo eso. ¿Y el que te dice que no sabes de la coja? No sabes de la coja. Espera, que tengo aquí varios de cojas. Estás. Así es. No oigo nada, tal, claro. Bueno, pero ¿qué son las disfonías? A ver, disfonía es el término correcto para aquel que está hablando con mala voz, no hablando mal, que es otra cosa. Sí. Y afonía, que es lo que nosotros interpretamos equívocamente, es cuando no puedes hablar. Es decir, no tienes afónico voz. Es el que no suena. Pero sin embargo, de forma coloquial, afonía se interpreta con aquel que la voz le ha cambiado por un catarro, por cualquier enfermedad de la laringe, todo esto de la nada. Por ejemplo, el rey tiene una ligera disfonía. Exactamente. Sí. ¿Y qué sería? Porque yo hago ausina masé fuerte todas las mañanas, que es lo que me recetó en su día Enrique, y yo, si me tengo que tomar 14, yo encantado, yo veo una aspirina propia y me la pongo. Bueno, aspirina ya no, ahora estoy en el gelocatil. Pero quiero decir que si hay cosas en la naturaleza que tú puedes tomar y te pueden evitar un desgaste, evítalo antes de la enfermedad, claro, es decir, todo lo que sea prevenir es bueno. Las cuerdas vocales son muy delicadas y alguien como él, que encima está en una situación siempre de estrés, pues tiene que estar siempre tenso, atento a todo, etcétera, lógicamente no es como el que está, bueno, igual que en un micrófono, que sabes que hay cientos de miles de personas que están escuchando, a ver si metes la pata, es lógico y natural. Bueno, pues esa situación de estrés, cuando ya se empieza a producir esa disfonía, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, ir al otorrino, ¿no? La disfonía, bueno, los primeros días del médico general yo creo que puede tratar muchísimos de los cuadros. Pero ¿y quién le echa la bronca al rey? Es un problema. ¿El rey le meten también por la nariz ese aparatito? Sí. En esa prueba tan... No, pero no es tan desagradable, se tolera perfectamente. Es corta, efectivamente, dura poco. Pero vamos, lo que genera las alteraciones de la voz va a ser de distintas índoles, puede ser inflamatorio, que es lo más frecuente, los catarros. Sí, catarros mal curados a veces, que están ahí como queda algo. Sí, un reflujo irrita las cuerdas vocales, es decir, problemas de vecindad también lo pueden dar. Irritantes crónicos, gente o bien que trabaja en ambiente irritante, o el tabaco, que puede llegar a provocar otros problemas. ¿Las bebidas frías o calientes? El tabaco. ¿También? No, eso no. Eso puede haber una sensibilidad personal, pero nada más. No. Eso sería un capítulo, y generalmente las inflamatorias se pasan. Generalmente. Luego tenemos las de uso, que esas son las que, digamos, tienen los profesionales de la voz o los que tienen que hablar mucho. Entonces, yo siempre les pongo de ejemplo a Plácido Domingo, esta persona tan magnífica, pues es capaz de lanzar un chorro de voz y no tiene ninguna disfonía, porque es capaz de impostar correctamente la voz. Entonces, si nosotros no impostamos bien la voz, vamos a provocar un roce inadecuado en alguna zona y eso, a la larga, va a generar un problema, que es lo más frecuente. Nódulo, luego pólipo. Por ejemplo. O sea, el pólipo es quizá más inmediato, el nódulo es de más tiempo. Pero vamos, son patologías que no tienen especial trascendencia, salvo que la voz no es una voz con una impronta especial.
Entonces, eso sería una de las patologías. Otras son los edemas, otras pueden ser las parálisis y otras pueden ser patologías neurológicas que en algunos profesionales pueden hacer que empiecen a hablar incorrectamente. O sea, hay mucho. Pero lo más común es usar mal la voz. Los cantantes de estos de los pueblos, de Sí. One, Two, Three, me se oye. Sí. Pues son los que muchas veces se impostaban mal y hacían los nódulos. Los nódulos que les daba, pues el típico gallo, que cuando empieza a hablar de pronto lo suelta, por la mañana hablan peor, luego calientan y Momento mejoran. catastrófico en la Jota. Y era muy frecuente. Llega el día del Pilar, hace la Claro. Jota y tal, y en el momento de subir, Salía el gallito. ni te cuento si era Jota de picadillo, y la otra entonces te ridiculizaba de una manera sangrienta, que eso no falla nunca. Y en donde era frecuente los pólipos era en los agentes de bolsa, porque estaban todo Todo el día, eso- dos, pero ¿quién compra? estás Bueno, forzando Eso siempre, ¿no? forzaban, es que Eso todo es forzaban. romper la armonía de cómo funcionan las cuerdas. Había otras disfonías que ya no se ven, que eran las de los sargentos chusqueros, Ah, sí. que esos pegaban una voz de... García, no mereces vivir. Y sobre todo el ar, que marchen, producían ar de frente. golpe de golpe muy brusco en las cuerdas vocales y hacían una pequeña ulceración, pero esas ya no se ven. Lo que sí se ven nódulos y pólipos muy frecuentemente. Se curan con foniatría. Sí, la mayor parte, de luego, lo primero que tiene que saber la gente que tiene un pólipo de cuerda vocal o un nódulo es que eso no es malo, nunca va a ser un cáncer, no tiene ninguna trascendencia, solo que le cambia la voz y que esa voz puede ocurrir que le interese arreglarla o no. Claro. Leonard Cohen tenía nódulos y por eso tenía esa voz. Bueno, en Italia hay academias para romper Sí. la voz, porque a ellos les gusta la voz así y tal, a ellos y a ellas, y es porque las hace más sexys. Entonces enseñan, aunque tengan la voz perfectamente, a hacer como si la tuvieran rota, que es otra forma, digamos, de impostación, pero Claro. academias, ¿eh? O sea, porque son así, a la gente le gustan cosas muy raras. Y tienen fácil solución, ¿no? Tanto Sí, desde, lo primero que hay que hacer desde es el punto de verlo. vista quirúrgico, me refiero. Primero verlos, Primero- porque muchos de ellos, si se les enseña correctamente con una foniatría adecuada, van a corregirlo y además, aunque no lo corrijan, por lo menos ya saben cómo tienen que hacer para que no lo vuelvan a desarrollar. No agravarlo. Entonces por lo nosotros menos, de claro. entrada raramente, salvo que sean muy grandes, siempre les vamos a mandar primero al foniatra. Después, aquellos que no se hayan resuelto solos, son los que sí haremos la intervención. La intervención es sencilla porque es quitar esa zona, con bastante delicadeza, ahora le llaman fonocirugía, porque ya todo se especializa al hablar, pero vamos, realmente son Sí. unas cirugías mediante una técnica de laringoscopia y una visión directa, y se pide luego que en unos días, tampoco Hable. exageradamente, hablen para que cicatrice correctamente y sobre todo que empiecen a hablar con una forma fonatoria que permita que no recidiven. Eso es lo más importante. Haciendo ejercicios, no susurrando, por ejemplo, soplando velas. En un año te has curado de unos nódulos. Vamos, Sí, yo sí, hablo, sí. con 18 años yo me curé de unos nódulos con unas clases de foniatría que se Imagínate prolongaron. lo que Eso sin habría mucha sido constancia. de la Pero es radio curioso. española contigo Con- muda. conmigo muda, efectivamente. Posible. Nos preguntan respecto al oído. Francisco Javier en Twitter dice si se deben usar auriculares con almohadilla gorda, los grandes, en vez de los clásicos pinganillos de lenteja, que si hay alguna diferencia. La única diferencia es la calidad del auricular. Me da igual que sea grande que pequeño, porque hay pequeñitos con una calidad magnífica, que tengan una buena capacidad de aislamiento del entorno y entonces que no se utilice esa capacidad de aislamiento para aumentar la potencia de O sea, del que lo sonido. grave es la fuerza, la potencia Exacto. del sonido. Exacto, ¿no? y la calidad la va a dar el aparato. Y yo creo que hoy en día hay auriculares intraauriculares, intracanal, que realmente tienen una calidad magnífica. Lo otro son más armatostes. Y el tema ahí probablemente Tú pesa eres más los que precio. llevas ya aquí, ¿no? Exacto. Instalados. Eso es lo que me dicen que tengo que coger yo, quitarnos los micros Y ponernos llevarlos- como Madonna. Pues, hombre, yo no voy a ir de Jean-Paul Gaultier, o sea... Yo pero- tampoco, pero- la verdad es que no. ¿Y cuándo una afonía puede hacernos sospechar de que tenemos algo quizá un poco más grave? Yo ¿En lo qué primero que momento? diría es algo que se ha dicho siempre y que no ha perdido vigencia, y es cualquier disfonía de más de 2 semanas que la vea un especialista. Sí. Porque si no ha pasado el periodo agudo, eso hay que verlo. Porque para que nos digan no tiene importancia, pues ahí no hemos perdido nada. Pero las personas que tengan factores de riesgo, que es tabaco y alcohol,
y las dos juntas más, evidentemente, pues evidentemente tienen mayores posibilidades de tener un tumor o que haya una degeneración del tejido que acabe en tumor. Luego hay factores epigenéticos, o sea, hay familias que nunca van a hacer nada y otras que a lo poco que tengan contacto lo harán. Y en el tema del tabaco es importante decir una cosa. Hombre, lo ideal es no fumar, porque eso es lo que a la larga nos va a beneficiar, pero si uno deja de fumar hoy, que no se crea que mañana resulta que los 20 años que llevaba fumados ya se han acabado, no. Hasta que no pasen a lo mejor 8 o 10 años, el efecto del tabaco que había fumado puede manifestarse, o sea, hacen bien en parar, porque a partir de ahí empiezan a contar ya el tiempo bueno, ¿no? 10 años. Entonces, y que siempre conviene tomar verduras y frutas frescas que tienen alquilantes que de alguna manera mejoran la situación de las ¿Y la auxina, la que toma Federico? Lo que toma Federico, si en el caso no tome demasiada, pues está muy bien, no porque... puedo tomar demasiada. No, porque la vitamina A se almacena en el tejido graso. Menos mal, porque alguna vez se me olvida. Y eso a la larga puede tener también efectos, no por la grasa, sino que puede tener efectos negativos importantes, con grandes dosis, pequeñas dosis no se va afiando. Las dosis que tienen los otros medicamentos están pensados para que se pueda tomar a diario sin riesgos. Hay vitaminas que se eliminan cada día, como la C, y hay otras que se almacenan, se acumulan. Y hay que irlas eliminando. Eso es. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, que cada día nos trae un sabio. Sí. Claro, y el doctor Carlos Cenjor. Ya hemos aprendido muchas cosas y vamos a ver si en Zarzuela nos hacen caso. Hombre, porque anda que no tiene que pegar voces el rey, tal y como está. Y las que va a tener que dar. Por eso digo, ya no es hasta ahora, es a partir de ahora. De hecho, de menos unas pocas más, de hecho. Pero para eso tienes que estar... Sí, efectivamente. En condiciones. Bueno, y en Movistar Plus. En Movistar nos recomiendan Velvet. Ya sabes que nosotros no nos hemos enganchado de momento a la serie española por excelencia. Pero en cambio recomiendo Borgoña. Te he escuchado esta mañana, que te ha gustado. 2 capítulos ya, muy buena pinta. Muy buena pinta. Yo estuve en Borgoña hace 2 años, pasé el verano allí y está muy bien vista y además es igual que el siglo XV español. O sea, hay una tía rica que tiene muchos problemas con los nobles, que son unos hijos de Satanás, y hay unos más pobres que tienen un príncipe guerrero que no tiene un duro, maravedí, y dice, oye, ¿y si nos casamos? Pero no se puede ni ver, hasta que se ven y se gustan. Isabel y Fernando. Es que fue exacto. Maximiliano de Austria, de Habsburgo, no tenía un puñetero maravedí, estaba muerto de hambre. María de Borgoña, hija de Carlos el Temerario, tenía que casarse porque los franceses querían manducarse Borgoña, que era lo más rico de Europa, o sea, del mundo. ¿Qué hacen? Se casan, pero no se quieren casar porque piensan que se van a odiar y tal. Hasta que se ven. Que sea el 3er capítulo. O sea, es que es un novelón rosa en toda regla. Perdona, es la historia real del siglo XV en Borgoña. Igual que el siglo XV en España es maravilloso con todas sus intrigas, porque es verdad. Bueno, pues en Movistar Plus y nosotros en el canal 125 siempre, y a las 4 nos recupera la Crónica Rosa. La Crónica Rosa con hoy ha estado interesantísima. Con todo lo de Chabelita, con sus propias llamadas y aportaciones acotando y la lista. La lista de damnificados. Mira, no está anunciado todo. Iba a hablar de las ganaderías de la Feria de Otoño de San Isidro, pero no. Es la mañana.